Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 1 de julio de 2020 y esto es La Contracrónica. En el día de hoy, el 1 de julio, Alemania asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea, no confundir con el Consejo Europeo, que es otra cosa. Lo asume hasta el próximo día 31 de diciembre. Pocas veces la presidencia del Consejo de la Unión Europea, que rota entre todos los países miembros, son 27, así que pasan bastantes años entre una presidencia y otra. En España la última que tuvo fue en el año 2010 exactamente, y la próxima creo que será en 2022 o 2023. Es decir, aproximadamente unos 10-12 años tarda un país en recuperar esos 6 meses de presidencia. Bueno, pues pocas veces la presidencia ha sido tan oportuna como ahora. La Unión Europea acaba de atravesar la mayor crisis sanitaria en mucho tiempo, pues en el último siglo, y se enfrenta ahora a una crisis económica de grandes proporciones, o mejor dicho, de proporciones desconocidas. No es habitual que una situación crítica como la que vivimos actualmente coincida en el tiempo con los tiempos de la presidencia, y que en este caso, en lugar de tocarle la presidencia rotativa a un país pequeño como puede ser, no lo sé, Eslovaquia, Hungría o la propia Croacia, que lo abandonó ayer, pues le toca a uno grande, como es el más grande de todos, que es Alemania. Pero bueno, esto es lo que ha sucedido, colocando a Angela Merkel y a su gobierno en el centro de todo lo que se vaya a hacer a lo largo del próximo semestre, que será bastante, aunque solo sea por los problemas económicos. El gabinete de Merkel quiere estar a la altura y que la Unión Europea salga refortalecida. Con el Brexit ya cerrado, eso ya es más difícil, o por lo menos yo lo veo más difícil, debería cerrarse completamente el 31 de diciembre, y con todos los planes de estabilización económica aprobados y en funcionamiento. No va a ser algo sencillo. Las crisis encadenadas que se han sucedido a lo largo de... que se están sucediendo a lo largo de este año, han golpeado de manera muy desigual a los 27 países miembros, por lo que va a hacer falta mucha mano izquierda, va a hacer falta también mucho dinero y sobre todo visión a largo plazo. El 1 de enero la presidencia del Consejo de la Unión Europea pasará a manos de Portugal y para entonces ya tiene que estar todo hecho. A Merkel no le sobra el tiempo precisamente y no le van a faltar problemas. Muchos os preguntaréis para qué sirve eso del Consejo de la Unión Europea. Bueno, pues el Consejo de la Unión Europea se encarga de eso mismo, de que el Consejo se mantenga activo. Hay 7 instituciones grandes en la Unión Europea y el Consejo... Hay 2 consejos. Está el Consejo Europeo por un lado, ya sé que es un poco lioso, pero es que es así. Luego se quejarán de que los ciudadanos europeos no entienden muy bien cómo funciona la Unión por dentro. Y es lógico porque hasta incluso sentándote a estudiarlo y clavando codos encima de la mesa te cuesta entenderlo del todo. Pero bueno, el Consejo, este Consejo, no el europeo, sino el de la Unión Europea, reúne a los 27 gobiernos y es el presidente, en este caso el presidente de turno, que sería Angela Merkel. El presidente es, o en el caso de Alemania, es el canciller, que es el primer ministro allí. Si le tocase a España, pues sería el presidente del gobierno, y si le tocase a Italia, pues sería el primer ministro italiano. Bueno, pues pasa a tener la presidencia también del Consejo de la Unión Europea. Y es este presidente el que fija la agenda del Consejo y convoca las reuniones. Se sabe que el que tiene la batuta manda bastante, aunque luego no puede imponer su criterio, pero sí puede hacer que las cosas se hagan de una manera, o se hagan de otra, o se hagan en un momento dado y no en otro. Hay que ciertos cargos que en principio no están dotados de poderes ejecutivos, como el caso, por ejemplo, del presidente de un parlamento, de las Cortes en España, que tiene bastantes poderes, de hecho muchísimos, pero son poderes... que están más atados a los tiempos y al puro formalismo y al saber cuándo hacer las cosas y de qué manera hacerlas, que a la ejecución propiamente dicha, de decisiones que puede tomar. Bien, las decisiones dentro del Consejo de la Unión Europea se toman por mayoría cualificada, en la mayor parte de los casos, no en todos, en algunos todavía se toman por unanimidad. La mayoría cualificada en el Consejo es complicadísima, os lo advierto ya, pero vamos, por reducirlo mucho, consiste en que se pongan de acuerdo el 55% de los miembros del Consejo, y con eso ya basta, con eso cualquier decisión sale adelante. Eso sí,
Este 55% de miembros tiene que representar al 65% de la población, es decir, que no cualquier mayoría vale. Tiene algunos detalles más que no voy a entrar en ellos porque entonces se nos iría el programa. Pero bueno, el sistema es bastante complicado, bueno, bastante no, pero algo complicadillo para entenderlo así, de explicarlo rápidamente. Algunas decisiones, como os decía, se toman por unanimidad, como fue en tiempos, ya son pocas en comparación con las que había, pues no sé, hace 30 años, por ejemplo, que prácticamente todo tenía que aprobarse por unanimidad. Claro, hace 30 años la Unión Europea tenía 12 miembros, ahora mismo tiene 27 y acaba de salir el 28º, que es el Reino Unido. Tomar una decisión con 28 miembros o con 27 es mucho más difícil de lo que sucedía en los años 80 cuando había 12. En aquel entonces bastaba con una reunión que podían tener en una sala los 12 y automáticamente salía de ahí. Una sala para que quepan 27 personas ya tiene que ser una sala bastante más grande. Así que tuvieron que ir renovándolo, este sistema de elección, y a lo largo de los últimos 30 años pues se quedaron con esto de la mayoría cualificada. La admisión de nuevos miembros, por ejemplo, es decir, si, no sé, Moldavia quisiese entrar en la Unión Europea, que quiere entrar, por cierto, como es lógico, por otro lado, teniendo en cuenta que es un país del este, pues tiene que pasar por el Consejo y el Consejo tiene que dar su apoyo unánime. Es decir, todos tienen que estar de acuerdo en que un nuevo miembro se incorpore a la Unión Europea. Como vemos, presidir una institución como esta, compuesta por los gobiernos, es algo importante. Es muy importante porque la Unión Europea se construyó de abajo arriba, no de arriba abajo. No es un sistema descentralizado, sino una centralización, es una confederación. Más o menos, no con ese nombre, pero en resumidas cuentas y en la práctica es una confederación. Son los estados los que han ido transfiriendo soberanía hacia arriba, de tal manera que como queda todavía mucha soberanía en la parte de abajo y esa soberanía, igual que se ha dado, se puede quitar, al final lo que opinen los ministros del ramo en cualquier área, o lo que opinen, por supuesto, los presidentes, los cancilleres, los primeros ministros, es muy importante. Es, en definitiva, lo que se termina haciendo, porque al final el dinero lo pone quien lo pone y el equilibrio de poderes en la Unión Europea es el que es, nos guste o no nos guste. La Unión Europea tiene países muy grandes, como puede ser Francia, por ejemplo, bueno, llevo la propia Alemania, que no es que sea muy grande geográficamente, pero sí lo es desde el punto de vista demográfico, y luego países minúsculos, el caso de Malta, por ejemplo, que son un par de islotes en mitad del Mediterráneo, o países que no son tan pequeños como Malta, pero que son países pequeños, léase las repúblicas bálticas o Eslovenia, y luego por otro lado tenemos auténticos gigantes, países que tienen muchos habitantes, por lo tanto son socios que en principio son iguales, pero no son exactamente iguales. Tampoco lo son en el Parlamento de Estrasburgo, donde Alemania, Francia, Italia o España tienen más eurodiputados de los que tiene Hungría o tiene Portugal. Bien, por lo tanto, este consejo es bastante importante, como os decía. De ahí que llame la atención que justo ahora, con todo lo que ha caído en los últimos 6 meses, le toque a Alemania presidirlo, que no solo preside el consejo en sí de los primeros ministros, sino que preside todas las reuniones que se celebren al máximo nivel, a nivel ministerial. Coincide además con una alemana al frente de la comisión desde hace no mucho. Ursula von der Leyen es presidenta de la comisión desde hace pues poco más de 6 meses, bueno, algo más de 6 meses, desde el 1 de diciembre exactamente. Esta mujer lo suyo fue llegar y besar el santo. Toma posesión y 3 meses después se encuentra con esto del coronavirus y la enfermedad y la pandemia y los bloqueos y demás y los confinamientos. Bueno, esta mujer, von der Leyen, que ahora ya es más conocida en toda Europa a raíz de que la nombraron presidenta de la comisión, esta mujer hizo una carrera política muy larga en Alemania y en la Alemania de Merkel. Fue ministra durante todo el Merkelato, prácticamente todo el Merkelato ha sido ministra. Su último ministerio fue el de Defensa, antes de eso fue ministra de Trabajo y antes su primer ministerio fue el de Familia. A ver, una concentración como esta de poder alemán no se daba yo creo que nunca se había dado una concentración de poder alemán con un presidente de la Comisión alemán y a la vez el turno rotatorio de la presidencia alemana. Pero bueno, la estrella de esta presidencia no es tanto Alemania en sí misma, como Angela Merkel, que lleva más tiempo en el poder que Macron, que Conte y que Pedro Sánchez juntos. Macron lleva desde hace 3 años, Conte pues año y medio y Pedro Sánchez un par de años. Teniendo en cuenta que Angela Merkel está ahí desde el año 2005, pues caray. Bueno, de hecho este año cumple Merkel al frente de la Cancillería, cumple 3 lustros a finales de este año. Bueno, pues a pesar de eso, de llevar muchísimo tiempo y de que todos la conocemos, goza de un envidiable apoyo dentro de Alemania.
No pueden decir lo mismo ninguno de los otros tres. Ni Macron, que acaba de darse un buen costalazo serio en las elecciones municipales de Francia que tuvieron la segunda vuelta, que tuvo lugar este domingo. Ni Pedro Sánchez tampoco, que vivaquea sobre un frágil equilibrio parlamentario y una mayoría minúscula. Ni por supuesto Conte, que no olvidemos que es un hombre que está ahí un poco a rebote. Él no iba para... es un simple profesor de Derecho de la Universidad de Florencia, que lo colocaron ahí entre la Liga, un acuerdo entre la Liga y el Movimiento 5 Estrellas, porque no se ponían ellos mismos, no alcanzaban un pacto para presidir cuál de los dos tenía que presidir el gobierno italiano, y al final escogieron no un hombre de paja. Ya ha demostrado Conte que no era ningún hombre de paja, pero sí a un hombre de consenso. Eso es lo que en eso consiste Conte, y de la misma manera que ha aparecido, pues desaparecerá al final de esta legislatura. Merkel lleva ahí, no desde siempre, pero casi. Para muchos alemanes, sobre todo los más jóvenes, no recuerdan otro canciller más que Merkel. Llega además a esta presidencia de la Unión Europea, llega fortalecida y con más prestigio que nunca, porque la gestión de la pandemia en Alemania ha sido muy buena, y luego sus 15 años al frente del gobierno alemán también han sido buenos desde el punto de vista económico, muchísimo. Pero bueno, con o sin Merkel, el hecho es que en Bruselas los alemanes siempre tuvieron mucho poder. Ahora hay una concentración especialmente intensa, pero Alemania siempre tuvo poder en la Unión Europea. No es para menos, es un miembro fundador de los primeros del año 57 del Tratado de Roma, y además son muchos los alemanes, son 82 millones de habitantes, es el país más poblado de la Unión, y su economía es con diferencia la primera del continente. Pero a pesar de ello, es decir, a pesar de ser muchos y muy ricos, no se les nota demasiado. Esa es la realidad. Alemania no ha querido nunca jugar la baza de poder hegemónico. Y se ha cuidado muchísimo, y no es solo cosa de Merkel. Todos los cancilleres han tratado de que su poder fuese un poder más o menos blando. También es cierto que no disponen sobre Europa de la misma capacidad de imponerse que Estados Unidos tiene en América, por razones obvias de PIB, de población, etcétera, y hasta de sus propios socios. Es decir, Francia es más pequeña que Alemania desde el punto de vista económico y demográfico, pero no mucho más. Lo mismo sucede con Italia. Pero bueno, su primacía dentro de la Unión Europea siempre han sabido llevarla con mucho tacto. Podríamos decir que el poder alemán en las instituciones europeas es algo así como la materia oscura. Es invisible, o por lo menos poco visible, es difícil de cuantificar. Bueno, ahora podemos cuantificarlo y por eso nos llama la atención. Tenemos a Alemania en la presidencia rotatoria y tenemos además a Ursula von der Leyen al frente de la Comisión. Pero por lo general es difícil de cuantificar cuánto poder alemán hay. Cuesta bastante. Tened en cuenta que hay otro país de habla alemana en la Unión Europea que se llama Austria, que también exige su parcela de poder dentro de la Unión Europea, y a veces se confunde. Se piensa que fulanito, tal comisario, tal, es alemán y no es alemán realmente, es austríaco. Pero bueno, el hecho es que no es fácil cuantificar ese poder que tiene Alemania, y sobre todo, y lo más importante, es que están en todas partes. Y eso tiene razón de ser en tanto en cuanto su número es muy grande, su aporte a la Unión Europea es muy grande, y además es que están cerca de Bruselas y de los centros de decisión de la Unión Europea. Estrasburgo está al otro lado del Rin, al otro lado de Kiel. Vamos, que puede uno ir nadando. Bueno, no hace falta que se tire al Rin, que está muy sucio, pero cruzando la pasarela. Bruselas está muy cerquita de la frontera alemana. Frankfurt es una ciudad alemana y es donde está el Banco Central Europeo. Vamos, que es simplemente imposible ignorar a los alemanes dentro de la Unión Europea. Esto no se debe a una decisión planificada, que hayan tenido esa voluntad desde siempre y hayan procurado y hayan constituido algo así como una especie de lobby. En absoluto. Alemania tiene tanto peso específico, especialmente su economía, que no les hace falta conspirar para ganar cuotas de poder. Esto lo vio Adenauer desde el primer momento, de esto hace ya 60 años, y desde entonces están en eso. No hace falta que planifiquemos nada ni que hagamos nada de manera deliberada. La realidad demográfica y la económica se terminará imponiendo por sí misma. De hecho, von der Leyen, que ya digo, lleva allí en la presidencia de la Comisión muy poco tiempo, desde el 1 de diciembre, no está ahí por Merkel, aunque se pueda pensar lo contrario, está ahí por Macron. Fue Emmanuel Macron el que insistió en ella. Se habían puesto de acuerdo en que ahora tocaba un presidente de la Comisión alemán, y
que había la posibilidad de que fuese von der Leyen o de que fuese Manfred Weber, que es el líder del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, Bruselas. Por lo tanto, y Manfred Weber no le gustaba la candidatura. Manfred Weber viene del CSU, de Baviera, y esa candidatura no le gustaba nada a Macron. Así que antes de que Weber se hiciese con la comisión, prefirió que se la llevase von der Leyen. Pero claro, tampoco es culpa de Merkel, y esto es en respecto al poder político que al final ha terminado desarrollando, que los presidentes de Francia sean incapaces de ser reelegidos para un segundo mandato desde hace 20 años. Bueno, algo menos, desde que Chirac revalidó el cargo, pero de esto hace ya casi 20 años. En el año 2002 fue la última vez que un presidente francés ha revalidado su cargo. Pasó Sarkozy, no lo consiguió, pasó Hollande, no lo consiguió, y bueno, y es muy probable que Macron tampoco lo consiga. Es decir, no sería en absoluto extrañar, teniendo en cuenta lo que estamos viendo en la propia Francia y las últimas elecciones del domingo. También es verdad que es muy pronto para hablar porque todavía le quedan unos cuantos años por delante a Macron. Pero vamos, que el hecho es ese, casi 20 años sin que ningún presidente de Francia, ni de izquierdas ni de derechas, consiga ser reelegido, mientras que Merkel ha sido reelegida 3 veces. Tampoco es culpable Merkel de que los primeros ministros italianos, estos ya no es que no sean reelegidos, que no consigan acabar ni siquiera su propio mandato y estén cambiando continuamente. O de que en España ningún partido logre una mayoría clara y decisiva desde hace casi 9 años. La última mayoría absoluta en España fue del año 2011, no lo recordemos. A partir de 2015 el país ya entró en esta dinámica líquida en la que hay un montón de partidos en el Parlamento, y no diré que es ingobernable, porque no es completamente ingobernable, pero durante buena parte de 2016 España estuvo con un gobierno en funciones. Y hasta enero de este año, durante 2019, buena parte del año, desde que se suspendieron las sesiones del Parlamento hasta que se constituyó el gobierno en enero, también estuvo el gobierno de Pedro Sánchez en funciones. Es decir, que Merkel tiene lo que le falta a todos los demás. Tiene la casa en orden y la tranquilidad de saber que después de esta se jubila, porque ella ya ha dicho que a las elecciones de 2022 no se va a presentar. Ya tiene muchos años y, caray, no se le puede pedir más después de 17 años al frente de la Cancillería. Pero a los alemanes en Bruselas no les gusta alardear de poder, a pesar de que lo tienen, por no levantar susceptibilidades. Aquí hay elementos de carácter histórico fáciles de comprender para cualquiera que conozca bien la historia de Europa. A Alemania la Unión Europea no le interesa tanto como imperio, pongámoslo entre comillas, como proyecto político, como mercado. Eso es lo que le interesa, que sea un gran mercado. Evidentemente, para que este mercado exista necesita un proyecto político adosado, pero lo que les interesa es la parte económica de todo este asunto. La parte del imperio ya la probaron 2 veces, la ensayaron por lo menos, y les salió muy malamente. El euro le dio lo que les faltaba hace 20 años. Mercados inmensos como el francés, el italiano, el español, a los que acceder sin siquiera tener que cambiar de divisa y sufrir las devaluaciones que practicaban hoy sí, mañana también, los países del sur, especialmente Francia e Italia, aunque España no se quedaba manca en aquel entonces. La Alemania actual es un país que es el 19º, creo, del mundo, en términos demográficos, en términos de población, de habitantes, pero el 4º en términos de PIB, solo por detrás de los Estados Unidos, de China y de Japón. Pues bien, esa Alemania, que tiene ese descalce entre la cantidad de habitantes que tiene y el tamaño de su población y el de su economía, no sería posible sin la Unión Europea. Caray, por eso sus líderes son tan europeístas y están siempre dispuestos a salvar la Unión al coste que sea. Esto lo hicieron en 2011 y lo volverán a hacer ahora. A la vista está la cantidad de dinero que están dispuestos a poner encima de la mesa, empleando incluso un instrumento que rechazaron hace 10 años y que ahora aceptan, un poquito a regañadientes, algunos, con condiciones, que es el de la deuda mutualizada. Las condiciones básicamente consisten en que sea en Berlín donde se fijen los criterios de política económica, de los que vayan a recibir ese dineral a fondo perdido. La parte del plan de rescate europeo, como os contaba aquí hace un par de semanas, es literalmente a fondo perdido. Este es el único modo que tienen de venderlo puertas adentro.
puertas adentro de Alemania, quiero decir, a sus contribuyentes. Pero claro, tampoco tienen otra opción. Se ponga como se ponga el Tribunal Constitucional de Alemania. El 68% de las exportaciones alemanas, estoy hablando de datos de 2018, van dirigidas a la Unión Europea. Francia, Italia, España, Portugal y Grecia, lo que se conoce de manera informal como el Club Med, suponen casi el 30%, casi un tercio de las exportaciones alemanas. Vamos, que mantener esto es una cuestión casi existencial para la propia Alemania. Merkel además lleva suficiente tiempo en el negocio, porque es que son 15 años que no pasan en balde, como para entenderlo a la perfección. En 2011 además apareció una crisis, una amenaza más que una crisis, o mejor dicho una amenaza. La crisis provocó una amenaza y esa amenaza se transformó en crisis en otros países, en algunos concretamente. Pues apareció una amenaza en forma de políticos populistas que amenazaban con dinamitar el statu quo. El populismo anti-europeo que tanto ha dado que hablar en la última década y que se ha dado en la parte izquierda del espectro político y en la parte derecha. Se hicieron, por ejemplo, estos euroescépticos con Grecia, año 2015, el partido de Alexis Tsipras y Varoufakis en aquel entonces. Grecia es una economía pequeña, pero que dio innumerables dolores de cabeza, recordémoslo. En el Reino Unido esas mismas ideas de romper la Unión Europea o convertirla en otra cosa, muy diferente a lo que es, terminaron por tomar el Partido Conservador o buena parte del Partido Conservador. El resultado lo tenemos a la vista. El Reino Unido, segundo socio comercial de Alemania, por cierto, el 10% de sus exportaciones van dirigidas al Reino Unido, pues ya no forma parte del club. Simplemente no se pueden permitir que las cosas cambien, porque eso tendría un impacto directo y dramático en la economía alemana y en los confiados votantes alemanes. Pocos países votan más con el bolsillo que Alemania. Con Helmut Kohl acabó la crisis provocada por la reunificación, recordemos. Prácticamente todos han ido repitiendo. Bueno, Brandt no revalidó el cargo porque un ayudante suyo descubrieron que era agente de la Stasi en los años 70. Pero vamos, Helmut Kohl, lo suyo fue, parte del desgaste lógico de muchos años, llevaba los mismos que Merkel ahora. Pero la economía estaba mal en el 98. Con su sucesor, con el socialdemócrata Gerhard Schröder, sucedió una cosa parecida. A él se lo cargó el plan de ajuste para estabilizar la economía. A Alemania el desempleo le sienta muy mal, especialmente al gobierno alemán. El desempleo es la carta de despido para los inquilinos de la Cancillería. A Merkel esto, en principio, ni le va ni le viene, porque ella se marcha en 2 años, pero no quiere dejar un regalo envenenado a su sucesor. Tendrá, por lo tanto, que hacer encaje de bolillos en Bruselas para no ocasionarse problemas en Alemania, dentro de casa, especialmente entre los votantes del CDU, sus propios votantes, y al tiempo para que no le monten los franceses, los italianos o los españoles, o los tres a la vez, un frente común en su contra. Cuenta con capital político para ambas empresas, pero solo tiene 6 meses, que no es mucho tiempo, y bastante incertidumbre. Nadie sabe si habrá un segundo brote de COVID a la vuelta del verano o si la situación económica empeorará más de lo previsto. Suceda lo que suceda, será Merkel quien tendrá que lidiar con ello. Lo cierto es que tiene los medios y la voluntad. Habrá que ver si también le acompaña la oportunidad. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Adrián de México, que nos habla del tema de las elecciones en Venezuela, que traté ayer en la contra, y aprovecha el mensaje para comentar también lo de López Obrador. Recién termino de escuchar la contra de hoy, titulada Maduro desmonta oposición. Y en esta nota de voz quiero tocar 3 puntos. El primero es sobre las elecciones en Venezuela, visto que en diciembre habrá elecciones fraudulentas y bueno, como es bien sabido, en Venezuela posiblemente la última elección lícita que hubo, transparente, fue la de 1998. Después de eso el chavismo se encargó de apoderarse de todas las instituciones, incluidas el Consejo Nacional Electoral, y todas las elecciones que han habido de ahí en adelante han estado controladas por ellos. Han habido fraude tras fraude, es un fraude que tiene muchas aristas, es complejo, ¿no?
Sin embargo, ahorita cualquier persona me pudiese argumentar que cómo yo voy a decir que el sistema electoral en venezolano es fraudulento si la oposición ha ganado elecciones. Eh, la respuesta a eso está en que el chavismo siempre sabe qué va a hacer, siempre tiene un plan B. Es decir, ellos saben que van a perder unas elecciones, saben que van a reconocer el resultado y saben qué van a hacer para anular ese resultado. Un ejemplo muy claro es que fue cuando en el 2007, 2008, no recuerdo bien la fecha, Antonio Ledesma, opositor, ganó la alcaldía metropolitana de Caracas, se la quitó de las manos a un chavista llamado Juan Barreto. Y Hugo Chávez lo que hizo fue que creó por decreto un organismo paralelo a la alcaldía, le pasó las competencias de la alcaldía a ese organismo paralelo y nombró a dedo a la persona que se encargaría de ese organismo. Entonces ese era su plan B, su plan de contingencia. Y así siempre han tenido un plan de contingencia cada vez que les toca reconocer un resultado adverso. Lo otro que quiero decir es sobre una nota de voz que pasó una persona que está en México sobre la delicadeza de Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico y el crimen organizado. Este, porque este señor supuestamente es humanista. Y eso no sé qué tienen los socialistas con ese cuento de ser humanistas y de creer en la reinserción social, la rehabilitación social. Ellos te venden ese cuento como si fuesen idealistas. Lo que son es, como en Venezuela, ellos quieren al delincuente porque lo van a usar como un potencial brazo armado en algún momento para someter a la población. En Venezuela pasa, está pasando en México, o sea, esa gente tiene un fetiche con los delincuentes porque los ve como eso, un brazo armado. La otra cosa, la muchacha dice que AMLO usa términos infantiles y tal. Bueno, yo le quiero decir a mis compañeros mexicanos, se los digo a los que aquí, con las personas con las que hablo, ese AMLO no es ni idiota, ni tarado, ni tonto, ni nada. Ese señor, esa idiotez que el señor tiene al hablar, eso forma parte de una estrategia. O sea, que no se estén creyendo que ese señor es tonto, ni iluso, ni nada por el estilo, ni infantil, ni nada. Y por último, estamos hablando de los socialistas, autoritarios, como los quieras llamar, de Venezuela, el señor de México. Lo más preocupante es España, donde tienen al aprendiz bolivariano, Pablo Iglesias, de vicepresidente. Es grave, no se puede, y esto es un mensaje a los españoles, no subestimen a esa gente. Hasta luego. El chavismo, a ver cómo te lo explico, es algo así como una máquina perfectamente engrasada para retener el poder una vez lo ha conseguido. Lo consiguieron hace 20 años ya, más de 20 años, y desde entonces lo retienen. Ahí lo tenemos. Son 20 años de usufructo exclusivo del poder y además un poder que conforme ha ido avanzando el chavismo ha ido haciéndose un poder cada vez más absoluto, un poder sin cortapisas. Eso evidentemente no se consigue fácilmente, más aún cuando lo han hecho todo arruinando el país, es decir, esto cuenta y cuenta bastante. Hoy los venezolanos viven peor que hace 20 años. Esto, tomemos el indicador que tomemos, la realidad es esa. De hecho, el indicador principal, que es la cantidad de emigrantes que salen del país, pues no hay color. En 1999 en Venezuela atraía inmigrantes, especialmente de Colombia y de otros países de la zona, y hoy los expulsan pues por cientos de miles cada año, cuando no directamente por millones. Como os decía ayer, hay unos 4 o 5 millones de venezolanos en el extranjero. Bueno, tú mismamente eres un ejemplo que vives en México. Es decir, y se han ido del país, la mayor parte de ellos, porque no pueden ganarse la vida allí. Bien, esto lo han hecho, mantienen el poder a pesar de que han ido sembrando la ruina por donde han pasado. Y además de eso han arrasado la democracia y el Estado de Derecho. Todo eso no es fácil de hacer si no eres muy calculador y muy hábil midiendo cada paso que das. La gestión de los tiempos, que es una cosa que hacen bastante bien, la aprendieron de Fidel Castro, los modos de reprimir al opositor también, el resto ya es cosecha propia, ha sido ensayo-error a lo largo de 20 años. Hace unos años, recuerdo, en 2013, cuando murió Chávez, se pensó que el régimen no podría sobrevivir. Es decir, que no podría haber un chavismo sin Chávez, como no hubo un franquismo sin Franco. Bien, pues los que lo decían no sabían muy bien lo que estaban diciendo. Ya llevan 7 años, desde que murió Chávez, más de 7 años, y los que vengan. El sistema lo tiene muy bien montado para mantenerse en el poder, y esto no es una opinión, es un hecho. Son 20 años, como digo. Bueno, los últimos son 7 años, desde que murió Chávez.
es decir, que ni siquiera tienen ahora mismo a la figura fundadora del régimen. Bien, seguimos con Juan, que se pregunta por qué la oposición venezolana está tan dividida. Primeras palabras son de enhorabuena, como siempre, por el gran trabajo que realizas cada día, incansable e impagable. El segundo es respecto al programa que ha realizado hoy sobre la situación en Venezuela y también la posición de la oposición, que en estos momentos pues está más debilitada que nunca. Lo que no entiendo yo es como única forma para intentar por lo menos resistir los envites de la dictadura de Maduro, ¿cómo están tan desunidos? Pues eso, Juan, habría que preguntárselo a ellos. Pero vamos, no es anormal con esto. Hace no mucho, unos meses hice un programa sobre la oposición venezolana, creo haberlo titulado algo así como la inoperante oposición venezolana. Ha sido inoperante siempre, esto no es cosa de ahora, ¿eh? En el año 2002 ya estaban peleados entre ellos, en 2007 igual, es un auténtico desastre y conforme ha ido pasando el tiempo ha ido peor. Pero vamos, esto no es anormal a la vista de otras experiencias históricas en dictaduras. Cuanto más larga es una dictadura, más desunida suele estar la oposición. Bueno, no suele, está la oposición, y esto tenemos muchos ejemplos a lo largo del siglo XX. Mira el caso cubano, el exilio cubano, tanto el que está en Miami, que es el mayoritario, como el de Madrid, es una jaula de grillos. Entre ellos se llevan a matar. Pues no hay manera de ponerlos de acuerdo en nada. Te digo ahora como te lo digo hace 20 o 25 años, era exactamente lo mismo. También sucedió en España con la oposición al franquismo, que estaba formada por muchos grupos y grupitos de toda laya y condición, algunos en el interior y otros en el exterior, con el Partido Comunista a su cabeza, que fue la única oposición real y organizada y sostenida en el tiempo que tuvo el régimen de Franco en sus 36 años de historia. Al final todos los opositores se pusieron de acuerdo, pero es que se pusieron de acuerdo solo cuando ya se había muerto Franco. Y el acuerdo consistió ya en 1976 en pactar con el régimen. En la oposición, y no digamos ya si estás además de la oposición en el exilio, hace un frío intensísimo y tienes que mantenerte por tus propios medios, etcétera, no sé, son todos sacrificios sin más premio que conseguir derribar a la dictadura, un objetivo que además casi siempre sucede en dictaduras que se han establecido muy bien, es un objetivo muy incierto y que está siempre muy lejano en el tiempo. Bien, seguimos con Andrés de Bogotá, que nos habla de Hong Kong. Pues quiero entrar directamente en materia con respecto a una noticia que salió hace un poco menos de una hora, que emitió Agencia EFE, indicando que Estados Unidos revocó el estatus especial de Hong Kong. No sé si de pronto a partir de esta noticia sea posible que puedas hacer algún programa pues mostrando un poquitico las implicaciones que pueda llegar a tener eso. Sí, una contracrónica sentaría muy bien, porque creo yo, dentro de mi ignorancia, que eso pueda llegar a tener un impacto importantísimo en las relaciones entre Estados Unidos y China, especialmente en estas fechas en las que la situación económica es tan delicada y que depende sobre todo de la cooperación de naciones tan grandes como esa. Te mando un saludo grandísimo y felicidades por tu programa. Bueno, lo de retirar a Hong Kong su estatus especial, este estatus especial era algo que facilitaba bastante el comercio entre Hong Kong y Estados Unidos. Era un estatus, la única parte de China que tenía ese estatus era Hong Kong y por lo tanto, de cara a regulaciones y cosas por el estilo, era mucho más fácil meter un producto desde Hong Kong a Estados Unidos que desde China a Estados Unidos. Le trataba a efectos aduaneros como, pues casi como otro país. Bueno, pues esto se lo ha retirado, lo acaba de hacer hace un día y es una respuesta a la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional de China en Hong Kong, que esto también es de hace un día. Esto lo ha hecho para acabar con las protestas y que en buena medida supone el fin de su autonomía. No completamente, seguirá siendo, en principio nada cambiará, pero erosiona seriamente la autonomía de Hong Kong, porque deja al albur de las autoridades chinas acusar, por ejemplo, de separatismo
o de terrorismo a quienes crean conveniente. En un país como China, en el que el Estado de Derecho brilla por su ausencia, pues esto es prácticamente una sentencia de muerte para la democracia en Hong Kong, y si no, esto se podrá ver a lo largo de los próximos años. A ver, quiero preparar un programa sobre este tema, pues es que se me han acumulado muchos a lo largo de las últimas semanas, pero vamos a ver si lo hago mañana o si no la semana próxima. Bien, vamos con Diego de Zaragoza, que se hace eco de la polémica esta de los conguitos. Te mando este audio porque no ha comentado nadie todavía, creo, el tema de los conguitos. Como ya bien sabrás, existe una polémica en las redes sociales porque un grupo llamado Afroféminas está llevando a cabo una campaña en change.org para prohibir esta marca comercial. Como ya sabéis, los conguitos pues tienen ese logo que es como un negrito del Congo vestido con taparrabos y una lanza. Y bueno, yo creo que quizá desde un punto de vista objetivo sí que es racista, quizá algo racista. No sé, todo es un producto de su tiempo también. Cuando surgieron los conguitos, pues bueno, la sociedad era la que era. Aunque no creo que justifique que hoy en día pues una marca consolidada como son los conguitos en España y que a fin de cuentas pues da de comer a gente que trabaja en esta empresa, haya que quitarla. No creo que se termine con el racismo haciendo este tipo de pendejadas. Vamos, venga, un saludo. Los conguitos, para los que me estéis escuchando desde el otro lado del Atlántico, no tenéis por qué conocer esto de los conguitos. Los conguitos son un dulce muy conocido en España. Son cacahuetes bañados de chocolate. Supongo que por ahí, por las Américas, pues también tendréis lo mismo, pero con otro nombre. Bueno, son muy antiguos, cualquier español los conoce. De hecho, cuando estás muy moreno en verano, por ir a la playa, dices, me he puesto como un conguito, para que os hagáis una idea cómo ha terminado esa marca comercial afectando incluso a la manera en la que hablamos. Bien, es una empresa una marca, porque pertenece a Chocolates La Casa, aunque Chocolates La Casa, que es una gran chocolatera que hay en Zaragoza, no lo fundó, lo compró posteriormente, pero vamos, que tiene muchos años, tiene más de algo así como 60 años o casi 60 años de historia. Vamos, que las últimas 3 o 4 generaciones de españoles los han comido desde su más tierna infancia. Yo me incluyo, evidentemente, en esas generaciones. Yo desde niño he comido conguitos, de niño los comía más, obviamente, no sé hace cuánto no me comí el último, pero vamos, no creo que mucho, a lo mejor 2 o 3 años. De niño los comía siempre que podía. Bueno, que no era a menudo porque mi madre no me dejaba. Pero vamos, para un niño de 7 u 8 años, una bolsa de conguitos pues es algo así como una tentación irresistible. Bueno, para muchos adultos también, ¿eh? Bien, pues esta campaña que han montado contra los conguitos la vi en Twitter hace ya un tiempo y al parecer la cosa ha ido más porque está ya en todos los periódicos. Yo sinceramente os lo digo, no termino de entenderla muy bien. ¿Por qué? Pues porque por un lado hay conguitos de chocolate negro, que son los de toda la vida, los que conocemos a la perfección, pero por otro hay también conguitos de chocolate blanco. Y luego hay de chocolate con leche, es decir, hay incluso una bolsa de conguitos que venden los 3 juntos, que es conguitos blancos, negros y marrones. O sea, alguna vez lo habréis visto por ahí. Así que, no sé. Creo que no es una cuestión de color. Ya digo que los conguitos de chocolate blanco llevan ya bastante tiempo en el mercado. Yo soy más de chocolate oscuro que de chocolate blanco, pero bueno, es evidente, más lo se va en el nombre conguito y tal, y hasta en la figura publicitaria, que es como un negrito, que están inspirados en los negros del Congo. Pero vamos, son un personaje entrañable, que a cualquiera le produce una sonrisa y le genera buenos sentimientos. Nadie piensa negativamente en los conguitos. Tú podéis hacer la prueba, abrid una bolsa de conguitos, volcadla sobre un cuenco y ponerla en el centro de una mesa, ya veréis cuánto duran. O la palabra misma de conguito no suena mal, no es despectiva, vamos, todo lo contrario. Pero bueno, es una marca comercial que si mañana Chocolates La Casa, que es su propietaria actual, decide eliminarla, pues desaparece ya otra cosa. Seguiremos llamando a los cacahuetes bañados en chocolate, los seguiremos llamando conguitos durante tranquilamente 2 generaciones más, pero bueno, eso evidentemente no pueden prohibirlo. Pero caray, es que hay muchos más dulces que no son marcas comerciales que tienen nombres así un poco sospechosos. Desde luego algunos políticamente muy incorrectos. No sé qué pasa con el brazo de gitano, por ejemplo. Creo que todos, no sé si en América existirá, pero es un bizcocho alargado, generalmente con recubierto de chocolate, y de ahí lo de brazo de gitano. O con los matasuegras, que son unas galletas muy ricas, por cierto, rellenas de crema pastelera, que son típicas de Murcia. O los bartolillos, caray, de Madrid. Es un dulce sartén tradicional de Madrid. En algunos sitios los hacen deliciosos. Se van a quejar los que se llaman Bartolomé. O los Miguelitos de la Roda, más ricos todavía. Es un hojaldre que está de morirse.
Bueno, se van a quejar los que se llamen Miguel. Es que estáis haciendo de menos a los Migueles porque hay un dulce que se llama Miguelito. Es que simplemente no tiene sentido. En Teruel hay unos de un nombre precioso. Se llaman suspiros de amante. Son unas tartaletas de queso dulce por dentro que están deliciosas. Pero España está llena de dulces así. Entonces vamos a prohibirlo también, los suspiros de amante, porque se hace de menos a los suspiros de los amantes. De cualquier manera, esto creo que esto de los conguitos se acaba mezclando una bolsa de conguitos negros con otra de conguitos blancos. Y ya está. Asunto zanjado, no tiene más. Bueno, ¿qué os quejáis? ¿Que son de color negro? Bueno, pues los mezclamos con otros de color blanco, los ponemos en el cuenco, en el centro de la mesa, y dejamos y nos los comemos, que es para lo que están hechos los conguitos, para hacer felices a los niños y también a los mayores. Bien, pues vamos a ir terminando ya, vamos con Pizarro, como todos los días, que nos habla del tema este de Venezuela. Con el ejército y con los paramilitares, con la miseria y con el hambre, con la corrupción institucional y con los fraudes electorales, Nicolás ha conseguido permanecer en una Venezuela mísera, encanallada y ahora apestada. Cuanto más difícil se le pone la vida al venezolano de a pie, con su economía, su libertad y su esperanza menguantes, más fácil tiene el tirano perpetuar su tiranía. Y sin embargo, la misma carestía, subyugación y desesperanza está convirtiendo a la tiranía en una suerte de naufragio, en el que los sátrapas saben que han de escapar antes de ahogarse, pero no antes de que les purguen. La oposición ya está consumida y ahora le toca consumirse a la casta dominante. Qué lento, qué nauseabundo y qué sensación de impotencia deja todo este calvario venezolano. Un gran saludo de Pizarro. Y vamos a ir dando por concluida ya la contracrónica de hoy. Ya sabéis, mañana es miércoles, no, mañana será jueves. ¿Qué caray miércoles? En miércoles estamos. Mañana será jueves y habrá contracrónica, por supuesto. Así que por aquí os espero. Hasta mañana, amigos.